La ira es divinidad comprimida. Ese calor que sube por el pecho cuando alguien cruza una línea. Ese impulso que te aprieta la mandíbula y te llena la sangre de fuego. Esa fuerza que te cierra los puños y te afila la mirada. Esa fuerza es la misma energía que hace girar galaxias. Misma sustancia, distinta intensidad. Lo que voy a mostrarte esta noche puede reventar todo lo que te enseñaron sobre esta emoción. Si creciste creyendo que la ira es mala. Si has pasado años intentando controlarla. Si te han repetido que la gente espiritual no se enoja, entonces va a aparecer tensión dentro de ti. Perfecto. Esa tensión es el punto exacto donde el condicionamiento empieza a desmoronarse. Hemos hablado de energía sexual, de la fuerza que despierta en la columna, de la oscuridad interna como potencia divina. Pero esto entra en un territorio todavía más tabú, porque incluso caminos que aceptan lo sexual como algo sagrado, suelen tratar la ira como lo único que debe ser apagado por completo. Es el último fuego que se permite extinguir. Cuando terminemos, vas a entender por qué la ira prueba que hay algo divino en ti, cómo funciona la transmutación a nivel energético, y te vas a llevar una práctica para usar hoy. No necesitas creer en nada. Solo necesitas estar dispuesto a sentir lo que de verdad pasa en tu cuerpo cuando esta energía se mueve. Para que sea accesible, voy a usar traducciones sencillas y evitar tecnicismos. La precisión importa, pero el idioma no debe bloquearte. Esto es tecnología interna. Métodos precisos para trabajar con la energía más volátil del sistema nervioso humano. Empecemos. Siente tu cuerpo ahora mismo. Recuerda la última vez que te atravesó una ira real. No irritación. No fastidio. Ira de verdad. De esa que te acelera el corazón, que te sube el calor a la cara y el cuello, que te mete presión detrás de los ojos. Observa dónde la sentiste. Casi siempre empieza en el plexo solar, ese centro nervioso debajo del esternón. Y de ahí irradia, al pecho, al vientre, a los brazos, a los puños. Lo que estás recordando no es solo emoción. Es energía. Energía real, medible. Cambia la temperatura, cambia la presión sanguínea, se disparan hormonas. Adrenalina. Cortisol. El cuerpo se prepara para actuar. Es la respuesta de lucha. Es el mecanismo de supervivencia más antiguo que llevas dentro. La fuerza que mantuvo vivos a tus ancestros cuando aparecía una amenaza. Pero ciertas tradiciones tántricas vieron algo más profundo. Reconocieron que este calor, este impulso ascendente y presurizado, comparte la misma firma energética de la fuerza serpentina que está enrollada en la base de la columna. Cuando esa fuerza despierta, sube con calor, con intensidad, con un poder que puede sentirse abrumador. La ira produce el mismo patrón. Sube, calienta, presiona, busca salida. Y aquí llega el primer reconocimiento. La ira y la fuerza del despertar son la misma energía en contextos distintos. Una se activa cuando un disparador externo enciende la respuesta de supervivencia. La otra se activa cuando prácticas internas despiertan la energía vital dormida. Pero la energía en sí es la misma. Poder creativo y destructivo, la potencia que crea y derriba mundos. Cuando sientes ira, estás sintiendo a Dios, pero no el Dios edulcorado de abuelo benévolo en el cielo. Dios como fuerza cruda, creativa, destructiva. El fuego que forja y el fuego que consume. El poder que desmonta lo que ya no sirve y abre espacio para lo que necesitan hacer. Esa es la energía de la diosa oscura, la cara iracunda de lo divino que disuelve obstáculos por pura intensidad. Y vive en ti. Se ha movido en ti desde tu primer llanto de protesta. Desde tu primer berrinche. Desde cada momento en que algo dentro de ti dijo, no. Esto se detiene. Esto cambia. Esta línea no se cruza. Esa fuerza es sagrada. Y su presencia en ti prueba lo que eres. Cuando aparece la ira, existen tres caminos. Todo ser humano elige uno, casi siempre sin darse cuenta. Casi siempre por condicionamiento absorbido antes de los 7 años. El primer camino es la supresión. Sientes el calor subir y lo empujas hacia abajo. Aprietas la mandíbula. Te tragas las palabras. Obligas a la energía a volver al vientre, donde se pudre. Muchos caminos espirituales recomiendan esto. Sé pacífico, no te afecta. Eleva tu vibración. La gente espiritual no se enoja. El problema de suprimir no es moral. Es física. La energía no se destruye.
Si empujas la ira hacia abajo, no desaparece. Se almacena. En los músculos, creando tensión crónica. En los órganos, alimentando inflamación y desgaste. En el inconsciente, donde fermenta y crece, esperando el momento de debilidad para estallar con el doble de fuerza. La ira reprimida se convierte en resentimiento, luego en agresividad pasiva, luego en tristeza pesada, que muchas veces no es otra cosa que ira volteada hacia adentro. Y finalmente puede volverse síntoma, dolor, rigidez, enfermedad, el cuerpo intentando expresar lo que la mente se negó a admitir. La supresión crea sombra. Cuanto más correcto intentas verte, más grande se vuelve el depósito de rabia no expresada bajo tu conciencia. Si ya viste contenido sobre trabajo de sombra, aquí tienes una de las fuentes más grandes. Cada vez que te dijiste no debería enojarme, sumaste sombra. Cada vez que actuaste calma mientras por dentro ardías, sumaste sombra. Cada vez que sonreíste con ganas de gritar, sumaste sombra. Y esa sombra no se queda enterrada para siempre. Se filtra en sueños, en lapsus, en explosiones contra gente que no lo merece, solo porque lleva semanas tragando fuego. Si has pasado años suprimiendo, cargas una deuda energética importante. Esa energía está esperando ser atendida. La práctica que te daré ayuda, pero entiende algo, años de supresión no se limpian en una noche. Aquí la paciencia importa. El segundo camino es la expresión. Sientes el calor subir y lo sueltas hacia afuera. Dices lo hiriente. Levantas la voz. Golpeas. Arrojas algo. Dejas que el cuerpo se mueva como la ira quiere, violenta, sin freno. Y sí, parece que eso es lo que la ira pide. Busca descarga. Y cuando descargas, sientes alivio momentáneo. Por eso algunos enfoques lo fomentan. Pega a una almohada, grita, sácalo. El problema de expresar es la consecuencia. Cuando actúas desde la ira, generas karma. Las palabras no se pueden desdecir. Las relaciones dañadas no se curan solas cuando te calmas. Los actos impulsivos pueden costarte años de reparación. Y hay un problema todavía más profundo. La expresión refuerza el patrón. Cada vez que expresas la ira de la misma manera, profundizas el camino neuronal que va del disparador a la reacción. Te vuelves más reactivo, no menos. Baja el umbral. Se acorta la mecha. Entrenas tu sistema para pasar de cero a furia cada vez más rápido, hasta que cualquier cosa mínima te detona. Además, al descargar hacia afuera, desperdicias la energía. La diriges contra el culpable aparente y la agotas en una explosión. Gritar puede sentirse bien 30 segundos, pero esa misma fuerza, redirigida, podría atravesar años de condicionamiento. Y aquí llega el tercer camino, transmutación. Sientes el calor subir y lo atrapas. No lo empujas hacia abajo. No lo sueltas hacia afuera. Tomas control consciente de la energía y la rediriges por el canal central, hacia los centros superiores, donde puede refinarse. Donde el poder bruto se convierte en calor espiritual. Donde el fuego que destruye se vuelve el fuego que ilumina. Este es el camino tántrico aplicado a la ira. El mismo principio que se aplica a la energía sexual, al miedo, a eso que otros llaman emociones negativas. Aquí no se reprime nada. Aquí no se desperdicia nada. Todo se usa. Cuando la ira se transmuta, se vuelve calor espiritual. Un fuego que quema residuos kármicos, que derrite patrones congelados, que acelera el despertar. La intensidad que hace peligrosa a la ira es exactamente lo que la vuelve poderosa. Pero hay una condición, debes atraparla en el punto de ignición. Antes de que se convierta en palabras. Antes de que se convierta en acto. Ese instante importa. Cuando el calor aparece por primera vez en el plexo solar, cuando el fuego apenas empieza a construir presión, esa es tu ventana. Si la pierdes, la energía toma el control y cae en lo de siempre, supresión o explosión. Si la atrapas, puedes dirigirla. Y si esto te está pegando, si ya te estás viendo en uno de esos caminos, observa con honestidad cuál es tu tendencia. No para juzgarte, para entenderte. Ahora, entiende esto, la ira no empieza en tu mente. Ese es un reconocimiento crucial. Los pensamientos sobre por qué estás enojado, el cuento sobre lo que hizo, las justificaciones, todo eso viene después. La energía se enciende primero en el cuerpo,
antes de que aparezca una sola idea consciente. Por eso pensar para calmarte casi nunca funciona. Cuando te dices tranquilo, ya vas tarde. Estás intentando razonar con un incendio. El punto de ignición existe en la brecha entre estímulo y respuesta energética. Algo ocurre afuera, o incluso en tu propia mente, y activa el patrón. Una fracción de segundo después, antes de que la mente formule una historia, el cuerpo ya respondió. Adrenalina, tensión, calor, presión en el plexo solar. Esa fracción de segundo es donde la transmutación es posible. Con práctica, puedes estirar esa brecha, hacerla más ancha, crear espacio suficiente para intervenir antes de que el patrón se complete. El plexo solar, ese centro de poder detrás del ombligo, es clave. Gobierna voluntad, transformación y poder personal. Su elemento es fuego. Cuando la ira aparece, la energía se concentra ahí con fuerza, creando presión que busca salida. En alguien sin entrenamiento, esa presión encuentra la salida más fácil. Muchas veces la garganta. Salen palabras incendiarias, porque el fuego empuja hacia arriba y escapa por donde puede. O se va a los brazos y manos, ganas de golpear, tirar, agarrar. La energía busca expresión. Y si no hay conciencia, la encuentra. El enfoque tántrico trabaja con ese movimiento natural hacia arriba, pero lo redirige por el canal central, en vez de dejarlo salir por el frente del cuerpo. En vez de salir por garganta o manos, sube por la columna, hacia centros superiores, donde se refina en formas más sutiles. Y esto es lo mismo que se hace con la energía sexual. La fuerza que normalmente se descarga hacia abajo se redirige hacia arriba con respiración, visualización y cierres musculares. Con la ira, ocurre igual. La fuerza que normalmente se descargaría como grito o violencia, se redirige usando las mismas herramientas. La diferencia es la velocidad. La energía sexual suele subir de forma gradual. Te da tiempo. La ira explota de golpe. Exige respuesta rápida. Por eso la ignición es tan importante. Necesitas actuar en los primeros segundos, antes de que la cascada te posea. Algunas tradiciones hablaron de esto con total claridad. En linajes tántricos, se trabajaba con lo que llamaban 5 venenos: ira, deseo, ignorancia, orgullo y celos. La enseñanza era simple y brutal. Cada veneno, transmutado, se convierte en sabiduría. La ira, específicamente, se convierte en una claridad tipo espejo, ver la realidad tal como es, sin distorsión. Quienes practicaban estas técnicas afirmaban experiencia directa. Cuando la energía de la ira se redirige y se refina, nace una lucidez tan afilada que corta la ilusión. La misma fuerza que quiere destruir algo afuera, se vuelve la fuerza que destruye ignorancia. La misma potencia que empuja a arrasar se vuelve potencia para atravesar capas internas de mentira y confusión. Se hablaba de maestros que no suprimían su fuego, lo usaban. Y de maestros que incluso provocaban a sus alumnos para probarlos. No para humillarlos, sino para ver si podían sostener el fuego sin perder conciencia. Porque una cosa es decir, yo transmutaré mi ira cuando estás tranquilo. Y otra cosa es hacerlo con el pecho ardiendo, con el sistema nervioso activado, con el impulso empujándote a reaccionar. También se decía que ciertas tradiciones alquímicas internas veían la ira como combustible, como leña que se arroja al horno. La pregunta nunca era si el fuego está mal. La pregunta era dirección. ¿Va a quemar hacia afuera, destruyendo relaciones y creando consecuencias? ¿Va a quemar hacia adentro, pudriéndose en silencio y envenenándote? ¿O va a quemar hacia arriba, refinando tu conciencia? Hay figuras simbólicas en tradiciones tibetanas que representan exactamente esto. Deidades iracundas, formas aterradoras, coronas de cráneos, miradas que perforan. No son malas. Son sabiduría en forma feroz. Su furia no es ego buscando venganza. Es despertar destruyendo lo que obstruye el despertar. Cuando un practicante visualiza esas figuras, está entrenando el sistema nervioso a contener fuerzas que normalmente lo sobrepasarían. A dejar que la intensidad fluya sin poseerlo. A encarnar potencia sin perder presencia. Porque la fuerza es neutral. La pregunta siempre es conciencia. ¿Estás lo bastante despierto para atrapar el fuego cuando enciende? ¿Tienes el entrenamiento para redirigirlo antes de que queme lo que no quieres quemar? Ahora, pasemos a lo práctico.
La mecánica exige entender el cuerpo. Cuando surge la ira, los vasos sanguíneos se dilatan en ciertas zonas y se contraen en otras. La cara se enciende porque la sangre va a la superficie. A veces las manos se enfrían porque la sangre se dirige a músculos centrales. La respiración se vuelve corta y rápida, alimentando un sistema que se prepara para conflicto. Sube el ritmo cardíaco. Se tensan músculos, sobre todo mandíbula, hombros y manos. Es fisiología de combate. Tu cuerpo no distingue entre una amenaza física real y un insulto en Internet. Moviliza lo mismo. El enfoque tántrico no pelea contra esta fisiología. Trabaja con ella. En vez de intentar calmarte por pura fuerza de voluntad, rediriges el flujo de la energía. El cuerpo ya movilizó. Bien. Usa lo movilizado. Las 3 herramientas principales son respiración, cierres musculares y visualización. Cada una cumple una función precisa. La respiración controla la dirección del flujo. Cuando aparece la ira, lo normal es respirar alto en el pecho, rápido y superficial. Eso alimenta la respuesta de lucha. Para transmutar, cambias el patrón, pero no para apagar la intensidad. No es represión disfrazada. Es dirección. La técnica: exhalación fuerte por la nariz mientras el abdomen se contrae de forma seca y potente hacia adentro. Es una respiración de bombeo. Ese golpe de exhalación crea un movimiento ascendente de energía por el canal central. Es como si estuvieras empujando el fuego hacia arriba, por la columna, en lugar de dejarlo salir por la parte frontal del cuerpo. Varias exhalaciones rápidas, impulsadas por los músculos abdominales, crean un bombeo que mueve energía del plexo solar hacia centros superiores. Y la intensidad de la ira ayuda. Tienes más energía disponible que cuando estás en calma. Luego vienen los cierres, llamados badas en yoga. Son sellos. Cierran salidas para que la energía no se escape por donde siempre. El más importante aquí es el cierre raíz. Contracción del suelo pélvico, elevando hacia arriba y hacia adentro. Eso cierra la base y evita que la energía drene hacia abajo. Cuando surge la ira, activar el cierre raíz crea un contenedor. El fuego no se puede escapar por la salida habitual. La respiración lo empuja hacia arriba. Y la energía, al no tener salida fácil, se ve obligada a subir por el canal central. La visualización guía la energía. Estás trabajando con una dimensión sutil que responde a la dirección mental. Visualiza fuego subiendo por la columna, una llama rojo-dorada naciendo en el plexo solar, ascendiendo hacia el corazón, garganta, entrecejo y corona. Con cada exhalación de bombeo, ves el fuego subir. Y lo sientes, calor moviéndose por el eje del cuerpo. La misma cantidad de energía que habría salido como grito o violencia, ahora alimenta un cambio interno. Esto funciona mejor cuando la ira está presente de verdad. Cuando hay fuego real para trabajar. Puedes practicar en calma para aprender la mecánica, sí. Pero la aplicación verdadera es en el momento. Entonces, práctica para esta noche. Lo primero, debes atrapar la ira en el punto de ignición o lo más cerca posible. Normalmente empieza en el plexo solar. Calor, presión, contracción. Puede que notes mandíbula apretándose, puños cerrándose, respiración cortándose. Esas son señales. Cuanto antes las notes, mejor. Más energía queda disponible antes de que se congele en el patrón automático. Cuando notes que la ira está subiendo, detente. Detente físicamente. No hables. No actúes. No respondas. No te enganches con quien lo disparó. Solo detente. Esto es lo más difícil, porque la energía exige salida y tú le estás negando su salida habitual. Ponte de pie si puedes. Pies al ancho de caderas, rodillas ligeramente flexionadas. Esto te enraiza y permite que la energía se mueva. Si no puedes ponerte de pie, siéntate, pero mantén la columna recta. El canal central necesita estar abierto. Activa el cierre raíz. Contrae el suelo pélvico, elevando hacia arriba y hacia adentro. Mantén ese cierre durante la práctica. Está sellando la base para que la energía no se escape hacia abajo. Empieza la respiración de bombeo. Exhalaciones cortas y fuertes por la nariz, impulsadas por una contracción del abdomen hacia adentro. La inhalación ocurre sola, casi pasiva, entre exhalaciones. No enfatices el aire que entra.
Enfatiza el golpe que sale. Empieza lento si eres nuevo. Una exhalación por segundo, incluso más despacio. Luego, cuando lo domines, puedes acelerar a 2 o 3 por segundo. Pero la precisión vale más que la velocidad. Cada exhalación debe sentirse como un bombeo ascendente desde el ombligo. Ahora suma la visualización. Visualiza la llama rojo-dorada en el plexo solar, justo donde se encendió la ira. Con cada bombeo, empuja esa llama hacia arriba por el canal central. Sube al corazón, cruza la garganta, atraviesa el centro de la cabeza y asciende hacia la corona. Siente el calor subir. No es solo imaginación, es somático. Intensidad moviéndose del vientre al pecho, del pecho a la cabeza. Continúa durante 30 a 60 respiraciones de bombeo, o hasta que sientas que la energía cambió de lugar. Puede que la ira siga ahí, pero ya no estará concentrada en el vientre intentando explotar hacia afuera. Notarás la intensidad arriba, detrás de los ojos, en la parte alta de la cabeza, en la corona. La energía se refinó. Cuando sientas que subió, detente. Inhala profundo por la nariz. Mantén un instante arriba, sintiendo la energía suspendida en la corona. Luego exhala lento, dejando que la energía refinada se distribuya por todo tu cuerpo. Quédate quieto unos segundos. Observa que cambió. Puede que todavía haya intensidad, pero es otra calidad, claridad, potencia, enfoque. El fuego que iba a quemar se volvió el fuego que ilumina. Solo entonces actúa. Si la situación exige acción, toma esa acción desde este estado. Te darás cuenta de algo, la calidad cambia. Sigues siendo firme. Sigues teniendo límites. Pero ya no es destrucción ciega. Es respuesta clara y potente. Integración. Esta técnica sirve para la ira aguda, para cuando el fuego ya está subiendo. Pero el trabajo más profundo es entrenar tu sistema nervioso para que la transmutación se vuelva el camino automático. Eso toma tiempo. Meses. A veces años, según cuán profundos sean tus patrones. Si has pasado décadas suprimiendo o explotando, esos caminos neurales están marcados como surcos. Estás creando un camino nuevo. Y para instalarlo, necesitas repetición. Hay una idea tradicional: 40 días como mínimo para fijar un patrón. Si te comprometes a usar esta técnica cada vez que la ira aparezca durante 40 días seguidos, notarás cambio. La ventana del punto de ignición se hará más ancha. Atraparás el fuego antes. Te saldrá con menos esfuerzo. Y aún así, habrá veces en que no lo lograrás. Cuando la ira suba demasiado rápido. Cuando la intensidad supere tu capacidad actual. Volverás a lo viejo. Eso no significa fracaso. Significa información, que te detonó, qué estímulo te saltó la conciencia, qué punto de ignición necesitas aprender a reconocer antes. Con el tiempo ocurre algo más grande. Cambia tu relación con la ira. Dejas de temerle. Y esto es enorme, porque el miedo a la propia ira es común. Quien suprime teme lo que podría hacer si la suelta. Quien explota teme las consecuencias de sus explosiones. En ambos casos, la ira se vuelve algo a evitar, algo que hay que manejar. Cuando la transmutación se vuelve real para ti, el miedo se cae. La ira ya no es amenaza, porque sabes qué hacer con ella. Puedes dirigir el fuego. Puede venir tan caliente como quiera. Tú puedes elevarlo. Y entonces aparece una observación todavía más profunda. La ira, como energía cruda antes de ser dirigida, es consciente. No es una cosa muerta. Es parte de la misma conciencia que está escuchando estas palabras ahora. La ira es Dios moviéndose. Literalmente. La energía que sube cuando una frontera es violada es energía divina. Conciencia apareciendo como calor, presión y urgencia. Cuando puedes sentir esa potencia sin miedo, sin reprimir, sin explotar, puedes examinar lo que hay. Puedes sentir el fuego moverse sin quemarte y sin quemar a otros. Y en ese examen descubres que es la misma fuerza que pulsa en todo. La fuerza que hace arder las estrellas. La fuerza que impulsa la división celular. La fuerza que empuja la vida a crecer, a evolucionar, a transformarse. Todo es la misma conciencia expresándose en formas infinitas, incluida la forma de ira en un cuerpo humano. Esta es la prueba. No una prueba intelectual que se discute en una mesa. Una prueba vivida. Cuando sientes fuego en tu vientre y lo reconoces como potencia divina,
sabes lo que eres, porque la energía revela su naturaleza cuando dejas de huir. Y aquí aclaremos un error común. Despertar no significa volverse pasivo. No significa aceptar todo y convertirte en alfombra. Muchas veces eso es represión disfrazada de espiritualidad. La transmutación verdadera no te vuelve débil. Vuelve tus límites más nítidos, más precisos, más poderosos. La ira, en su raíz, es un mecanismo de límites. El fuego sube cuando algo cruzó una línea que no debía cruzarse. El problema nunca fue sentir la violación. El problema fue reaccionar inconscientemente. Cuando puedes transmutar, accedes a la información de la ira sin ser poseído por su reactividad. Puedes sentir, algo aquí no está bien. Puedes reconocer que hace falta acción. Pero actúas desde claridad, no desde rabia ciega. Los límites puestos desde ira transmutada son más efectivos. Son comunicación precisa respaldada por poder real. Marcan dónde está la línea y qué ocurre si se cruza otra vez, sin drama y sin veneno. Eso es lo que representan las deidades iracundas. Destrucción precisa de lo que debe destruirse, ejecutada con total claridad y sin reacción personal. Tú eres capaz de esa ferocidad consciente. Ya vive en ti cada vez que la ira aparece. La pregunta es si puedes sostenerla con conciencia suficiente para dirigirla, o si ella te dirige a ti. Y ahora, una última profundidad. Todo lo que te he dicho asume que tú sientes la ira, la atrapas y la elevas. Eso es necesario al principio. No puedes saltarte pasos. Primero aprendes a transmutar. Luego aparece una pregunta natural. ¿Quién la transmuta? ¿Quién está atrapando la energía? ¿Quién dirige el fuego? ¿Quién sabe que la ira apareció? Si buscas a ese alguien, no lo encontrarás como objeto. Encontrarás pensamientos sobre un yo. Sensaciones que parecen un yo. Recuerdos que construyen un yo. Pero el testigo mismo, la conciencia donde todo aparece, no se puede localizar como cosa porque no es cosa. Es lo que está mirando. En algún punto, tras repetir la práctica, ocurre algo extraño. El fuego sube, el cuerpo hace la técnica, la energía se eleva, y no hay un hacedor sólido. Solo conciencia moviendo energía a través de forma. Dios transmutando a Dios. Potencia divina refinando potencia divina. Y en ese instante, la ira se vuelve maestra. Lo que antes intentabas controlar o eliminar, se vuelve puerta directa para reconocer lo que eres. Porque todo puede ser esa puerta cuando se ve con claridad. Pero la intensidad de la ira la vuelve una maestra particularmente efectiva. El fuego en ti es fuego divino. Siempre lo fue. Cada explosión que sentiste desde tus primeros años hasta esta semana, fue esa fuerza moviéndose a través de ti. No eras malo por enojarte. No estabas fallando espiritualmente. Estabas sintiendo la misma potencia que alimenta el sol, comprimida en forma humana, buscando salida. La única pregunta siempre fue dirección. ¿Hacia afuera, dañando? ¿Hacia adentro, envenenando? ¿O hacia arriba, refinando en claridad y poder? Ahora sabes que existe la tercera opción. Ahora tienes la tecnología. Lo que hagas con ella es tu decisión. El fuego seguirá apareciendo mientras tengas cuerpo. Mientras existan situaciones que activen patrones antiguos de defensa y límites. Cada vez que aparezca, es una oportunidad, combustible esperando ser dirigido. La práctica funciona. La mecánica es confiable. Lo único que se requiere es voluntad. Detenerte antes de reaccionar, sentir el fuego completo, dirigirlo en lugar de soltarlo. Si estás dispuesto a tratar esto como trabajo sagrado, si le das a la transmutación de la ira la misma devoción que le darías a cualquier práctica espiritual, algo se va a mover en tu vida. El fuego está esperando. Ha estado esperando toda tu vida.